Vale, pues estamos grabando la tutoría que en el día de hoy se corresponde con las transacciones y bloqueos de la unidad correspondiente al tratamiento de datos. Transacciones ya conocemos, aunque se indicará también algo sobre ellas, ya que adelantamos un poquito, hemos estado utilizando las transacciones sin habernos metido en la teoría, pero bueno, hoy hablaremos de las transacciones también y sobre todo de los bloqueos, ¿vale? De la concurrencia en las bases de datos relacionales. Empezando, ¿vale?, por lo que eran las características que debía cumplir un gestor de base de datos relacional para garantizar pues que los datos tienen validez, ¿de acuerdo? Y para eso hablábamos de las propiedades ACID, que como veis son atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Ahora veremos una pequeña definición de cada una de ellas, y también las nombramos cuando hicimos una tutoría de bases de datos no relacionales, y dijimos que algunas de las bases de datos no relacionales no pueden cumplir con las propiedades ACID para ser más eficientes, aunque no tan seguras quizás, y decíamos que esos gestores de base de datos querían conseguir las propiedades base, ¿vale? Entonces sí que las nombramos, eso de ACID frente a base, en el momento en el que hablamos de bases de datos no relacionales o no SQL. En este caso las nombramos ahora porque tienen más sentido, y como hemos dicho vamos a dar una pequeña pincelada de qué es cada una de esas letras a que hace referencia, y en el caso de la A es la atomicidad, y diciendo que las transacciones, que es lo que estamos viendo hoy, son completas. Cualquier transacción o ejecuta todas las acciones correctamente hasta el final de dicha transacción y se confirma al final, o bien todas se deshacen. No es posible en una transacción, cuando yo defino una transacción, que se ejecuten la mitad de las sentencias. Puede ser, evidentemente, que en un momento dado se hayan ejecutado la mitad, pero cuando yo finalizo la transacción debo decidir si todas están correctas, si las confirmo, o si alguna no ha sido correcta o no se ha llevado a cabo como a mí me gustaría, pues entonces sí la deshago, ¿vale? Entonces la atomicidad se refiere a eso: o todas las sentencias se ejecutan y todas correctamente. Ya sabéis, ya habéis visto en alguna ocasión que una transacción, si da lugar a un error por una sentencia incorrecta, pues entonces toda la transacción hay que deshacerla, ¿vale? Entonces es o todo o nada, eso es la atomicidad. La consistencia significa que en cualquier transacción debe comenzar en un estado válido y debe transformar los datos de esa base de datos, pero siempre a otro estado válido, a otro estado consistente, ¿vale? Veremos que en este caso, pues a lo mejor no, en algunos ejemplos que vamos a ver, no se cumplen todas las restricciones, que pueden ser restricciones de integridad o pueden ser restricciones propias de la empresa que estamos modelizando, ¿vale? Entonces nosotros, las transacciones nos tienen que servir para eso, para llevar de un estado consistente a otro estado que también debe ser consistente. Luego tenemos el aislamiento, ¿vale? Y nos dice que en principio todas las transacciones se deben ejecutar sin tener muy en cuenta las transacciones que se puedan ejecutar concurrentemente con ellas, es decir, que se puedan ir realizando a la vez. Evidentemente habrá bases de datos donde los usuarios puedan estar operando a la vez con la misma base de datos. Entonces el ideal es que, aunque estén trabajando a la vez con la misma base de datos, trabajen como si la base de datos les perteneciera a ellos mismos, ¿vale? A ellos solos, que no hubiera nadie más. Vale. ¿Vale? Como si estuvieran ellos solos utilizando ese gestor de base de datos.
Bien, y por último la durabilidad, que es que una vez que yo he confirmado una transacción, esa transacción ya debe perdurar. ¿Cuáles pueden ser los problemas? Pues que yo a lo mejor he confirmado una transacción y mi gestor de base de datos tiene distribuida la información en varios servidores y yo lo he confirmado y esa información que yo he modificado está en uno de los servidores y a lo mejor se ha caído la red, ¿vale? Pero eso ya tiene que ser el gestor de base de datos el que haga que esa información que yo ya he confirmado se traslade al resto y se mantenga en el tiempo y perdure hasta que haya otra transacción posterior a lo mejor que la modifique, ¿vale? Esa es la durabilidad y estas son entonces las propiedades que queremos que cualquier gestor de base de datos cumpla, las propiedades ACID. ¿Qué son las transacciones? Pues vuelvo a repetir que ya las hemos utilizado en la práctica y vemos que una transacción es un conjunto de sentencias y si estamos en el caso de Postgre, pues es un conjunto de sentencias que da comienzo con una sentencia begin que inicia la transacción y que una vez que ha terminado de realizarse todas las sentencias que yo considero que deben integrar esa transacción, es decir, todas las operaciones que deben llevar a la base de datos a un estado consistente, ¿vale? Pues entonces yo puedo confirmarla y la confirmo con una sentencia commit o las deshago con una sentencia rollback. Vuelvo a repetir que las hemos visto en la práctica y lo que significa una transacción es lo que ya os he dicho, ¿vale? Debe ser un conjunto de sentencias que haga que la base de datos siga teniendo información consistente. Por ejemplo, yo si tengo que hacer estas dos sentencias, ¿vale? Pues no debería hacerlas aisladamente. Primero una como una transacción y cuando esa se actualizo la siguiente, porque resulta que entonces el saldo de la sucursal pues no va a coincidir con la suma de los saldos de las cuentas, quizás, ¿vale? Entonces tienen que realizarse todas para que siga existiendo una consistencia en esa base de datos, ¿vale? Entonces son sentencias evidentemente relacionadas. Postgre lo que hace para gestionar ese control de la concurrencia es utilizar una cosa que llama el control de la concurrencia multiversión. Insisto en Postgre porque es el que estamos utilizando nosotros, perdón. Es el sistema gestor de base de datos que nosotros utilizamos y por tanto es el que nos conviene, digamos, concretar cómo se gestiona en un sistema gestor de base de datos. Una cosa es la teoría y otra cómo lo hace cada uno de los gestores de base de datos. En este caso Postgre, vuelvo a repetir, que utiliza para el control de la concurrencia el sistema de control de la concurrencia multiversión. ¿Qué significa? Al final que cuando una sesión inicia una transacción, lo que hace es leer cómo está la base de datos en el momento de iniciar la transacción. ¿Vale? Entonces trabaja con esos datos como si tuviera un snapshot, una imagen, una instancia de la base de datos, de los datos de la base de datos. En este caso, por ejemplo, se inicia una transacción en este momento y evidentemente lo que hacemos es como si fuera una copia de los datos originales. ¿De acuerdo? Posteriormente a ese inicio de transacción es posible que otra transacción modifique los datos. ¿Vale? Si se inicia una tercera transacción, ¿vale? Lo que va a leer es el estado en este momento. Con lo cual, aunque estén en el mismo momento dos transacciones, es posible que estén trabajando con datos distintos. ¿Vale? A esta altura, la transacción 1 y esta que está etiquetada como transacción 2 están trabajando con datos distintos. ¿Vale? Eso es una forma de control de la concurrencia porque esta sí ve los datos confirmados. De aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ver que eso tiene algunos efectos. Esa gestión tiene algunos efectos
Y esos efectos o problemas en las transacciones pueden ser lo que se llama una lectura sucia. ¿De acuerdo? En este caso, yo tengo una tabla original, inicio la transacción y esa transacción modifica datos. En este caso se ha modificado el 10, el 1 por un 10. Si se permitiera, aunque en Postgre no está permitido, si se permitiera que una transacción leyera los datos antes de ser confirmados, esta transacción leería que en C2 hay un 10. ¿Qué ocurre? Que como no han sido confirmados, si en la primera transacción hace el rollback, lo que le ocurre a la segunda transacción es que trabaja con datos inválidos. ¿Vale? Eso sería una lectura sucia, una lectura de un dato que se ha modificado pero que no se ha confirmado. Eso es mejor evitarlo y Postgre pues lo intenta evitar o lo evita de hecho. Luego tenemos la lectura no repetible, que es otro efecto que puede ocurrir cuando trabajamos concurrentemente. Si estamos trabajando solos, pues es muy probable que no nos ocurra nada de esto. ¿Vale? Entonces, en una lectura no repetible es que nosotros tenemos una tabla original, con lo cual dos transacciones que se inician van a tener una copia de esa tabla original, van a trabajar con esos datos originales. Ambos hacen una lectura, evidentemente la lectura coincide con cómo están los datos. El segundo modifica la transacción, ¿vale? Y hace un commit, con lo cual ha modificado ese 1 por 10. Entonces, si la transacción 2 lo único que hace es leer, obtiene unos datos distintos, sin haber modificado nada. Hace una lectura y tiene en C2 un 1 y hace una segunda lectura y tiene, este ya sí está confirmado, y tiene en C2 un 10. Esa es la lectura no repetible, que significa que en la transacción 2, sin haber modificado nada, resulta que de repente ve datos modificados. ¿Vale? No obtiene los mismos datos que en la lectura anterior. ¿Vale? Ese es otro efecto que puede ocurrir. El siguiente es el efecto de lectura fantasma. Luego a ver si pongo esto en su sitio. La lectura fantasma, iniciamos las dos transacciones también con unos datos que coinciden en ambas, porque se inician en el mismo momento. Una vez que se inicia la transacción 2 hace una lectura, mientras que la transacción 1 lo que ha hecho es añadir una fila. Esta estaba A y B, la fila A y B, y ahora se añade la fila C con el C2 igual a 3. Y, eso sí, confirma la transacción. Los cambios se han llevado a cabo y este no ya solo ve datos modificados, sino que le aparecen datos nuevos, le aparecen filas nuevas. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una lectura fantasma. Fantasma porque no sabe, es posible que no sepa, puede intuir, vale, hay alguien que lo ha modificado, pero de repente obtiene una fila distinta sin haber modificado nada. ¿Vale? Con dos lecturas iguales obtiene resultados distintos. Y eso, queramos o no, pues puede llevar pues, a no fiarse demasiado de lo que está ocurriendo con la base de datos, por lo menos. Vale, y luego tenemos por último las anomalías de serialización. Nuestro objetivo es intentar que las bases de datos sean concurrentes, pero como si no estuvieran trabajando de manera concurrentemente. Es decir, como si pusiéramos una cola y las transacciones se fueran ordenando una tras otra. Eso es lo que intentamos conseguir. Pues a lo mejor no siempre se consigue y son objetivos que a veces se oponen, el permitir la concurrencia con la serialización. Entonces puede haber esas anomalías de serialización, porque yo parto de dos tablas iguales, ¿vale?, donde cada una de las transacciones modifica columnas distintas pero de las mismas filas, ¿vale? Entonces,
tengo en la C3, dice, he leído 10 y 20, los mantengo, pero cambio el 1 y el 2 de la C2 por 11 y 22. En cambio, este hace lo contrario, lee C2 y los mantiene, ¿vale? Pero en cambio modifica C3. Entonces damos lugar a contenidos de la base de datos que no es posible alcanzar habiendo hecho dos operaciones serializadas, aunque se hayan realizado a la vez, pero que nosotros las podamos colocar completamente una tras otra y no den problemas, ¿de acuerdo? Evidentemente, en este caso, no podríamos haber obtenido, ¿vale?, las dos modificaciones con una lectura secuencial, es decir, si este lee secuencialmente, no podría haber llegado aquí, ¿vale? Si se hace secuencialmente. Entonces, ese es un problema de serialización, que no sería posible colocar estas dos transacciones una tras otra y que el resultado fuera el mismo, ¿de acuerdo? Porque no habrían leído los mismos datos. Bien, y para todo eso, pues hay que ver algunos casos en la práctica y ver cómo configuramos un mayor grado de concurrencia o menor grado de concurrencia para que permitir que haya la concurrencia, pero impedir también en la tanto como podamos el que haya problemas de consistencia, sobre todo. Entonces vamos a hacer un ejemplo con unas tablas muy básicas, ¿vale?, que lo único que tenemos es aviones, vuelos y pasajeros. De hecho, las que rellenamos son las de aviones y vuelos, ¿vale?, y eso lo podemos hacer en cualquier base de datos. Y luego lo que vamos a simular es que yo tengo una serie de vuelos que oferto con una serie de aviones y vendo pasajes en esos vuelos, ¿vale? Pero claro, puede haber varias agencias de viajes e incluso usuarios individuales que ya muchos los adquieren esos pasajes sin necesidad de acceder a una agencia de viajes, pero nosotros vamos a simular que hay dos sesiones que intentan modificar los mismos datos y vamos a ver lo que ocurre en distintas condiciones y distintas formas de configurar la base de datos, ¿vale? Vamos a tener estas dos agencias, ¿vale?, y vamos a empezar con este modo de lectura y escritura, es decir, en cualquier sesión nosotros podemos leer y escribir, ¿vale? Ese es el modo habitual que tenemos, pero ese es el modo que nos va a llevar a poder incurrir en algún tipo de error que ahora veremos, ¿vale? Vamos a empezar, antes de meternos con las dos agencias, ¿vale?, para que veáis simplemente a ver dónde lo tengo aquí, ¿vale? Yo lo voy a hacer en el esquema public de la base de datos Word, porque es pequeñita y luego quito los registros y ya está. Si lo quisiera hacer en otro esquema o en otra base de datos, pues ya a vosotros también os costaría más. Entonces simplemente vamos a meter aquí, aparte de las tablas que ya tenemos, pues yo voy a meter ese script que tenéis en la... ¿qué diapositiva es esta? La 11. ¿Vale? Entonces copiamos y pegamos aquí y hemos creado las tres tablas, hemos insertado los datos, ¿vale? Y ya puedo limpiar. Nos hemos conectado entonces como si fuéramos dos agencias que están trabajando con la misma base de datos, ¿vale? Y estamos en el modo de lectura y escritura, ¿vale? Entonces vamos a hacer una prueba que es, vamos a ver qué aviones existen de oferta, ¿vale?
No voy a escribir mucho porque si no nos retrasaríamos y posiblemente nos quedaríamos sin tiempo para ver todo. Luego ya vosotros, si queréis repetirlo, lo podéis hacer más despacio, ¿vale? Yo tengo aquí el select, vamos a ponerlo un poquito bien, ¿vale? Entonces, una agencia de viajes pues ha hecho una selección y ha dicho, pues tenemos un vuelo que se hace con un Boeing 707 y otro vuelo que se hace con el Airbus A300, ¿de acuerdo? En ese momento, el segundo terminal inicia una transacción, ¿vale? La transacción se nos muestra así, dice, estoy en medio de una transacción, ¿vale? E inserta un nuevo vuelo. No, en este caso no he copiado, un segundo. Hemos insertado un vuelo y en el snapshot está. Lo que pasa es que ese vuelo todavía no está confirmado, con lo cual, si yo vuelvo a intentar ver cuántos vuelos hay por cada tipo de avión, por mucho que a este le haya puesto que está hecho con una Airbus A300, aquí no aparece, porque esta transacción todavía no está confirmada, ¿vale? ¿Cuándo va a aparecer? Pues si yo hago un commit, he terminado la transacción, confirmando además. Como he confirmado, en ese momento este ya sí que puede ver que hay un vuelo más. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, una sesión diferente, una transacción en una sesión diferente, no ve los cambios hasta que la transacción no es confirmada. ¿De acuerdo? Ese es el modo de lectura y escritura, que es normal y que lo veremos en más de una ocasión. Vamos a probar solo que si lo normal es que lo que hacemos desde un terminal es solo consultas, pues lo que podemos hacer es ponerlo en el modo de solo lectura. Ese modo de solo lectura, pues como veremos más adelante, existe la posibilidad de que se genere bloqueos si estoy en el modo de lectura y escritura, pero en cambio si estoy en el modo de solo lectura no genero ningún bloqueo, con lo cual el resto de las transacciones pueden trabajar sin problemas, sin que yo les pare, porque al final un bloqueo es que se detiene una operación hasta que no se resuelva una segunda operación. Vale, entonces en el modo de solo lectura vamos a iniciar una transacción, pero le vamos a decir que esta transacción, de momento, si le ponemos podemos ver en qué estado se encuentra. ¿Vale? Ahora mismo no estamos en el modo de solo lectura porque hemos dicho que el modo por defecto es el modo de read-write, el modo de lectura y escritura. Si yo inserto, se me permite, como hemos hecho antes, estamos en lectura y escritura, con lo cual se me ha permitido insertar. Sigo estando con la transacción sin confirmar. ¿Vale? En ese momento puedo decir, pues ahora lo que quiero es que la transacción esté en el modo create only. Si ahora intentase hacer otra inserción, vamos a hacer lo mismo pero cambiando la clave primaria, en vez de TWB que sea TWC. Ya me dice, no hemos cambiado apenas nada, la inserción, el intento de inserción, la sentencia es igualmente válida. Lo que pasa es que como hemos puesto el modo lectura, el modo de transacción de solo lectura, dice no, ya no puedes. Si tú no quieres bloquear, si tú lo único que quieres esta transacción es para leer, no vengas ahora a intentar escribir. ¿Vale? Entonces, se ha impedido
la ejecución de ese comando de modificación de datos y en ese caso se ha generado un error, y como se ha generado un error ya no estoy en la transacción, o por lo menos no estoy en una transacción que pueda terminar confirmándose. Y como no puede terminar confirmándose, me lo indica así con esa exclamación, y lo único que me queda, que ya sabéis, es la posibilidad de hacer el rollback en este caso y finalizar la transacción y volver a un estado normal. Una vez que yo vuelvo al estado normal, hago que me enseñe todos los vuelos que tengo, y ya ninguno de los dos, ni el TWB ni el TWC, se han insertado. ¿Por qué? Pues porque la transacción se había iniciado antes de la primera inserción. Ha habido un fallo y hemos tenido que hacer el rollback de todas las sentencias que esa transacción contenía. Estos son simplemente dos modos de trabajo donde hay muchos terminales, pues por ejemplo terminales que únicamente sirvan de consulta, esos que nos encontramos incluso en la calle, de información turística, pues esos poco se puede gestionar desde ahí. Lo que sí somos es lo que sí hacemos es consultar información, ¿vale? Pues esos terminales, esas sesiones se podrían poner en modo de solo lectura, y puede haber 10.000 que no se van a bloquear entre ellos, ¿vale? Entonces, ese es el modo de lectura y escritura, modo normal, o bien el modo de solo lectura, que no bloquea, pero tampoco me permite modificar la base de datos. Vale, volvemos entonces y vamos a ver ahora los niveles de aislamiento. Yo estoy siguiendo la presentación, ¿vale? Pero para que la veáis como la presentación la tenéis o la vais a tener, la tenéis disponible ya, pero luego le podéis echar un vistazo y podéis ver que en realidad yo estoy siguiendo la presentación tal cual. Con lo cual, lo que nos viene ahora no es ya el modo de lectura y escritura o el modo en el que yo pongo la transacción, sino el nivel de aislamiento. Hemos dicho que en principio las transacciones, el ACID, la I de ACID significa aislamiento, el isolation, con lo cual lo ideal es que cada transacción se ejecute sin tener en cuenta las demás, pero claro, un mayor nivel de aislamiento impide también cierta concurrencia, entonces ahí tiene que haber un equilibrio. Aunque hay hasta 4 niveles de aislamiento, nosotros vamos a ver aquí en estos ejemplos tan solo 2, ¿de acuerdo? Que son también los más habituales, que son el serializable. Esto sí lo voy a poner para que lo veáis, ¿vale? Estamos en los niveles de aislamiento y tenemos la posibilidad de ponerlo, bueno, vamos a empezar al revés con el de lectura confirmada, ¿vale? Que es el nivel por defecto, y dice que en este nivel cada sesión va a ver los cambios de las otras cuando éstas hayan hecho un commit, ¿vale? Entonces lo hemos comprobado ya que cuando se hace un commit en un estado normal, en ese caso nos servía simplemente para ver el modo de lectura y escritura. En el estado normal, cuando alguien hace el commit, las demás transacciones ven esas modificaciones, ¿vale? Y puede dar lugar entonces a lectura fantasma, como hemos visto antes, ¿vale? O a lecturas no repetibles. En el caso de serializable, en cambio, dice que los cambios realizados en otros terminales no afectan, aunque se hayan confirmado, ¿vale? El problema es que si se intenta modificar una fila ya modificada por otra sesión, se va a obtener un error. No se puede serializar, que es lo que hemos visto en los problemas de serialización. Es decir, si intentamos modificar, va por filas, una fila ya modificada por otra sesión, entonces nos genera un error directamente, ¿vale? Esté bien realizado o mal realizada la sentencia, ¿vale? En este caso vamos a empezar en este caso empezamos por serializable, ¿vale? Vamos a poner la transacción en serializable
de manera que se pueda generar un error. Se generará un error, hemos dicho, si se intentan desde dos transacciones distintas modificar la misma fila. Esto lo vamos a hacer aquí. Vale, entonces empezamos con una transacción en una de las dos agencias de viaje, ¿vale? E indicamos, en este caso, que el nivel de aislamiento va a ser serializable. Vuelvo a repetir que en este caso no se va a permitir que dos transacciones modifiquen la misma fila. Si no es la misma fila, pues no pasaría nada. Cuando ya hemos empezado con la transacción, da comienzo una transacción en la otra agencia, en otro terminal, y en ese otro terminal lo que va a intentar es modificar una de las filas. ¿Vale? Dice, haz que los pasajeros del vuelo LH100 sean 50. ¿Vale? Evidentemente la fila que está cambiando es aquella que tiene como identificador el LH100. ¿De acuerdo? Esta la he actualizado. Y ahora en la otra vamos a intentar actualizar también en el otro terminal vamos a intentar actualizar lo mismo pero con un valor distinto. ¿Vale? El ejemplo está con 0. ¿Qué ocurre? Aquí sigo pudiendo escribir, pero en cambio en el segundo terminal se queda bloqueado. ¿Vale? No me está saliendo el prompt. Se está quedando bloqueado para ver si este confirma. Hasta que este no confirme, yo no sé lo que va a pasar. Si hace el rollback, se me permitiría actualizar este. ¿Vale? Es decir, yo puedo hacer, vamos a hacer el rollback. Y entonces este actualiza. ¿Vale? Vamos a hacer otra vez el rollback para que punto y coma. Vamos a iniciar otra vez la sesión, ¿vale? Para que veáis que cambia si yo elijo el rollback o si yo elijo el commit en el primero de los terminales. ¿Vale? Empezamos, añadimos el nivel de aislamiento, damos comienzo aquí la segunda transacción, modificamos en esta, este se queda bloqueado, este no, y si ahora hago el commit me genera un error. Es decir, este estaba esperando a ver si el primero de las agencias confirmaba o deshacía. Si confirma, ya no se puede conseguir que esas dos transacciones sean serializables, con lo cual directamente aborta. ¿Por qué no se puede conseguir? Porque están las dos intentando modificar la misma fila. Entonces, en este caso, se ha tratado de permitir la concurrencia, pero en cuanto hemos visto que no es posible serializarlas, una de las dos aborta. Esta podría seguir. Bueno, esta ya ha terminado con el commit. ¿De acuerdo? Y se ha confirmado. De hecho, yo debería poder ver aquí ¿vale? Se ha confirmado en uno y esto mismo lo puedo hacer en el otro terminal. Bueno, cuando haga el rollback, eso sí. ¿Vale? Veo la confirmación del otro. No he podido serializarlo, no me deja continuar. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué ocurre si en vez del nivel de aislamiento serializable
mantengo el nivel de aislamiento en lectura confirmada. Vamos a limpiar. Bien, y damos comienzo. La transacción, también inicia una transacción. Y aquí elegimos en este caso el de lectura confirmada. Que puedes tomar aquí. A ver. A ver, algo he tenido que escribir mal. Me ha faltado una T antes. Vale. Bien, hemos entonces puesto que sí que hacemos lectura confirmada. No tenemos el nivel de aislamiento serializable. ¿Vale? En ese caso, si yo intento actualizar una de las filas, ¿vale? La llevo a término y ahora en el otro intento hacer una modificación similar. Hemos dicho que en este caso se bloquea uno de los dos terminales, el que haya intentado modificar una determinada fila. En segundo lugar, se tiene que esperar a que el otro confirme, ¿vale? O haga el rollback. En este caso, en el caso del serializable, cuando confirmábamos, en el otro terminal daba un error, si os acordáis. En este caso, si yo confirmo, no da error. El problema se ha actualizado. El problema es que esta sentencia no ha servido de nada, porque la que se va a llevar al final es esta otra. ¿Vale? Entonces habría dado lo mismo lo que hubiera puesto en pasajeros, ¿de acuerdo? Porque la que se lleva a cabo en segundo término es la que termina modificando ese dato, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el commit en este caso. ¿Vale? Hacemos el commit, dejamos los pasajeros en 50, aunque este hubiera puesto previamente 0. Ya habéis visto el mismo ejemplo con dos niveles de aislamiento distintos, uno da error, otro no da error. Evidentemente, cuanto mayor es el nivel de aislamiento, menos posibilidad de error, pero también menos concurrencia hemos visto que nos va a dar. Es más fácil que nos dé un fallo al intentar confirmar una modificación de una fila que yo también estoy intentando modificar. En ese caso, si tengo serializable, no me va a dejar modificar la misma fila. Vale, lo siguiente serían
hemos visto niveles de aislamiento, los bloqueos. Ya hemos visto, nos hemos encontrado en estos ejercicios, en estos ejemplos, con algunos bloqueos, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos intentando modificar la misma fila. En el caso de lectura confirmada, pues se queda bloqueado uno de los terminales y luego en función de si es serializable o con lectura confirmada, pues se permite la modificación de la misma fila o se impide la modificación de la misma fila, ¿vale? Vamos ahora a ver otro caso que dice, vamos a ponerlo aquí, dice, vamos a imaginar que llegan ahora dos clientes, uno a cada agencia y que ambos quieren reservar el mismo vuelo, ¿vale? Y dice, el empleado de cada agencia mira a ver si el vuelo aún está libre y si lo está indica que ha llegado un nuevo pasajero, incrementando entonces el número de pasajeros del vuelo. Vale, lo tenemos ya, pero bueno, estamos en las transacciones de lectura y escritura, porque si no, evidentemente no podríamos reservar nada. Es como vamos a empezar entonces ambas transacciones. Vale, damos comienzo a una transacción aquí, damos comienzo a otra transacción en la segunda agencia, hacemos que la transacción sea de lectura y escritura en ambos casos. Y una vez que tenemos la lectura y escritura, vamos a ver cuántos pasajeros hay en el vuelo Iberia 398. ¿Vale? Esa sería la consulta que me dice la capacidad total está en 210 y de momento hemos reservado o se llevan reservados ya 209. Tenemos 209 pasajeros de 210. A nadie se le escapará que si yo hago aquí lo mismo, pues evidentemente el resultado es el mismo. Y entendiendo el problema, estamos queriendo ocupar esa plaza por dos usuarios distintos, por dos clientes distintos o por dos pasajeros distintos. Ahí no hay restricción de integridad referencial que valga ni de clave primaria, eso es una restricción propia del modelo, propia del modelo de negocio. Es decir, antes sí se permitía, ahora si no me equivoco las leyes no permiten que haya overbooking, es decir, que yo venda más billetes de los de la capacidad del avión. Con lo cual, aquí vamos a tener un problema, que los dos van a querer reservar esa plaza y vamos a ver quién la reserva antes. ¿De acuerdo? En este caso, vamos a empezar diciendo que se la lleva este. ¿Vale? Este empieza y dice, vale, pues había 209 pasajeros, pues ahora hay 210. Bien, hasta ahí bien, hemos reservado. Este intenta hacer lo mismo y se queda bloqueado, evidentemente. Tenemos un bloqueo a la espera de lo que haga este. Si yo, en este caso, hago el commit, este se actualiza. ¿Vale? ¿Pero a qué está actualizando? Ha actualizado y si yo no me doy cuenta, resulta que si confirmo, vale, pues lo quiero. Al confirmar he vendido más plazas de las existentes. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque los dos han leído en principio inicialmente que había sitio, ¿vale? Y si no tengo la precaución es posible que alguien esté reservando el mismo vuelo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, en este caso no hemos llevado la transacción a un estado consistente, porque estamos vulnerando una de las reglas de negocio, una de las restricciones del propio negocio, que no haya
más pasajeros que capacidad del avión. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la base de datos, ni se ha enterado. Para ella está funcionando todo estupendamente. ¿De acuerdo? Sí que podríamos poner alguna restricción, ya sabéis, del DDL, pero bueno, en este caso, a través de los bloqueos no ha sido suficiente y a través de la lectura confirmada, pues no ha sido suficiente para evitar que vendamos más billetes que capacidad tiene nuestro avión. ¿De acuerdo? Ese era otro ejemplo que podíamos ver de problemas que evidentemente nos surgen en el momento en el que estamos trabajando concurrentemente. Ya estáis viendo que siempre los problemas están en trabajar sobre la misma fila. ¿Vale? Bien, vamos a intentar en este caso nosotros podemos indicar que cuando estamos haciendo una lectura, la lectura la estamos haciendo pero porque después vamos a modificar. ¿De acuerdo? Y eso es ponerle a un select la cláusula for update. Estoy haciendo el select, quiero saber cuántos pasajeros hay, pero si hay los que yo quiero, si hay vacantes, quiero actualizar. ¿Vale? Vamos a simular ese momento porque así no tengo que esperar seguramente a que se desbloquee, el otro confirme. ¿Vale? Empezamos una transacción y este, como antes, modifica. ¿Vale? Y en este momento yo inicio otra transacción y lo que quiero es ver cuántos pasajeros hay. ¿Vale? Esta es la sentencia que habíamos hecho anteriormente. Dime la capacidad de los pasajeros de los vuelos, ¿vale? De Iberia 398, pero ahora le vamos a decir, antes de poner el punto y coma, que quiero actualizar esas filas después. ¿Vale? Y si hay alguien que esté modificándola, que directamente me dé el error. Si os acordáis antes, si yo hacía el select, ¿vale? Lo puedo simular otra vez. ¿Vale? Si yo inicio la transacción y hago el select, pero sin el for date not way, ¿vale? El select me lo hace sin problemas. ¿Vale? La diferencia entonces está en decirle que yo después voy a modificar esos datos. ¿De acuerdo? En este caso, pues no me deja. ¿Vale? Entonces a las cláusulas select se le puede poner una, a la sentencia select, una coletilla para que no se quede bloqueado si hay alguien más que lo está utilizando. Y vamos a continuar y lo que nos queda, bueno, un poquito nos quedan los interbloqueos. Interbloqueos es que si ya hemos visto que un terminal puede bloquear al otro, ¿qué pasaría si ese otro también bloquea al primero? Pues que ninguno de los dos podría avanzar. ¿Vale? Entonces vamos a simularlo rápidamente y vamos a crear una tabla de bloqueos, ¿vale? De bloqueos mortales con tan solo dos filas, ¿vale? Que tiene valores 1A y 2B. Y ahora vamos a intentar modificar, pero en distinto orden. ¿Vale? Uno va a intentar modificar la fila 1 y posteriormente la fila 2 y el otro al revés, primero la 2 y luego la 1. El problema ahí es que se va a generar un bloqueo mutuo. Damos comienzo a una transacción y hacemos una modificación y en la otra damos comienzo también la transacción e intentamos, si este ha intentado modificar la fila 1, pues este intenta modificar la fila 2.
ninguno de los dos está bloqueado en este momento, ¿vale? Vamos ahora a que el primero, perdón, intente bloquear también la fila 2, ¿vale? Con otra letra que no sea la N. Este ya está bloqueado. ¿Y qué pasa si ahora intentamos en el segundo terminal, que no se conocen de nada, que pueden estar en dos extremos distintos del mundo, ¿vale? Si yo intento en ese segundo terminal modificar la 1, ha habido un instante en el que los dos estaban bloqueados. Eso sí, el sistema gestor de base de datos, que lleva la cuenta de quiénes son las sesiones bloqueadas, pues se da cuenta de que se están bloqueando mutuamente y entonces elimina una de ellas, ¿vale? A esta segunda le ha dicho, oye, la tuya, tu transacción se aborta, haz el rollback. Esta sí puede continuar, ¿vale? Esta se le permite continuar, a esta no, ¿vale? Esos son los bloqueos mutuos. Vamos a hacer también el rollback. Y por último, que nos quedamos casi sin tiempo, a ver, tendremos una tutoría para lo del examen, ¿vale? A ver, me dejo un momento los save point y voy a mirar porque nos queda una tutoría todavía o por lo menos así la tengo yo, una tutoría que la voy a mirar aquí. Yo creo que la del 27 todavía sí la tenemos, ¿eh? Entonces, si me lo permitís, dedicamos esa tutoría a repaso y a ver un poco lo que puedo adelantaros del examen, ¿vale? Vemos un momento, simplemente que os lo pongo por delante, que veamos lo que son los save point, ¿vale? Que es que hasta ahora hemos visto que todas las sentencias se ejecutan en una transacción y se confirman todas o se deshacen todas. Pero puede haber un momento en el que yo deshaga unas cuantas, ¿vale? Porque haya ocurrido algún problema intermedio, pero a lo mejor si hay muchas sentencias, no me conviene empezar otra vez desde el principio. Me conviene volver a un punto de guardado anterior, ¿vale? Y eso se hace, ¿vale?, con el save point. Es decir, empieza una transacción, se ejecutan dos sentencias y aquí digo, vale, estas dos se han ejecutado bien, pues si ocurre algo malo, quiero volver aquí, ¿vale? Para no tener que rehacerlo todo. En ese momento se hacen otras dos y aquí falla. Si falla, no tengo por qué empezar desde cero, sino que puedo volver aquí, a esta. Y entonces, a partir de ahí, hacer las sentencias que yo considere que me quedan por realizar, ¿vale? Entonces, al final, la transacción tiene que ser confirmada entera o hecha el rollback de todo. Pero si yo tengo la precaución de añadir puntos de guardado, pues entonces no siempre voy a tener que hacer el rollback de todo, sino que a lo mejor me conviene únicamente eliminar las últimas sentencias y volver a una que sí estaba correctamente realizada, ¿vale? Confirmo lo de la tutoría del 27 y si no os hago algún vídeo explicando, algún vídeo, vais a tener convocatoria de todas formas de qué va a ser el examen, ¿vale?
porque vosotros seguro que queréis que os diga más cosas de las que yo puedo decir antes de un examen, pero bueno, confirmamos lo del 27 de todas formas, ¿vale? Venga, dejo de